Capítulo 6, lo leemos en el nombre del Señor Jesús, y dice la Escritura: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3 y último: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu bondad, por tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos esta noche, mi Dios, que podamos aprender de tu bendita y poderosa palabra. Con humildad y sencillez te pido, Señor, que nos ayudes a todo. Úsame para que tu palabra sea proclamada y se extienda por doquier. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo: gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, vamos a estar hablando de un tema, queridos hermanos, que siempre es necesario que como iglesia nosotros pues lo estemos cada de vez en cuando mencionando. Sabemos que del tema que vamos a estar hablando, cuando miramos lo que las personas piensan y opinan allá afuera, pues habrá muchos pensamientos, pero una cosa es lo que la gente opina. Incluso personas o creyentes dentro del mismo pueblo de Dios pueden tener diferentes criterios y opiniones, pero al final nosotros no nos quedamos con nada de esto, sino más bien con lo que dice la palabra del Señor. Y note que en este versículo, en estos versículos en donde encontramos lo que una parte de lo que ocurre allá arriba en el cielo. Sabemos que en el cielo está nuestro Dios, hay serafines, hay arcángeles, hay querubines, hay tantas cosas preciosas y seres angelicales, pero note lo que precisamente está pasando en este verso 3 del libro de Isaías, del capítulo 6 del libro de Isaías, y me gustaría repetirlo una vez más, lo que estos seres angelicales confesaban y declaraban acerca de nuestro Dios. Leemos una vez más Isaías capítulo 6, el verso 3, y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, qué hermoso, hermano, que podamos ver que toda criatura, todo ser angelical confiesa y declara lo que es nuestro Dios. De igual manera, así como ellos lo hacen, también nosotros en la tierra tenemos que declarar que nuestro Dios es santo, 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 santo. Él es santo, queridos hermanos. Gloria a Dios, Él es santo. A los serafines o los seres angelicales, ellos no tienen ningún problema con declarar y confesar, con cantarle al Señor. Aleluya. Usted y yo como pueblo de Dios debemos de alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios y confesar que Él es santo. Aleluya. Ahora note, queridos hermanos, que esta palabra santo a veces puede generar un poco de conflicto en algunas personas, pero debemos de entender que nuestro Dios es santo. Y así como Él es santo, también Él espera que nosotros, su iglesia, sus hijos e hijas, también seamos santos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es interesante que cuando hablamos del tema de santo, o usemos una palabra afín o sinónimo como lo es la santidad, esto genera muchos conflictos en muchas personas. Incluso hay algunos que dicen que la santidad de Dios se debe llevar únicamente por dentro de la persona o el interior de la persona, o mejor dicho, dentro del corazón. Hay otros que afirman que la santidad de nuestro Dios debe llevarse o reflejarse por fuera. Ahora es interesante que siempre vamos a encontrar diferentes
diferentes opiniones, criterios, como los quiera llamar la persona, pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que la gente diga, sino por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que me gustaría introducir un título o tema para compartir con cada uno de ustedes en esta hora, y viene en forma de pregunta. ¿La santidad es por fuera o es por dentro? Ese es el título o tema para compartir con cada uno de nosotros. ¿La santidad se lleva solamente por dentro o se lleva por fuera? O al revés. Es por fuera nada más y adentro no pasa nada. Es interesante, amados hermanos, porque siempre vamos a encontrar diferentes criterios, opiniones acerca de la persona, y en este caso los creyentes, muchos de ellos que todavía no han logrado entender. Pero note que en este verso 3 la palabra de Dios enfatiza que nuestro Dios es santo. Y cuando hablamos de santo, refiriéndose a nuestro Dios, estamos hablando de una pureza moral en todo su esplendor. Es decir, amado hermano, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de que Dios aborrece el pecado. Dios no puede estar en medio de nada ni nadie que venga a representar el pecado. Él es santo, Él es sublime, Él es hermoso. Por eso es que usted encuentra muchos textos bíblicos donde dice la palabra de Dios que al reino de los cielos no va a entrar carne ni sangre, dando a entender que pecado, maldad, cualquier cosa que venga a simbolizar el pecado no puede entrar en el reino celestial. La santidad de Dios se refiere a su total pureza moral, su separación del pecado y sus trascendencias sobre la creación. Es decir, es un atributo, es una característica de lo que es nuestro Dios. Es parte de la esencia misma de nuestro Dios. Cuando los ángeles, los serafines y todo ser angelical confiesa que Él es santo. Sin embargo, a veces para los creyentes la santidad puede simbolizar tantas cosas, pero eso es de acuerdo al pensamiento de muchos, no de acuerdo a lo que nos dice y nos enseña la palabra de nuestro Dios. Cuando miramos la santidad de nuestro Dios, permítame darle algunos puntos que debemos de tomar en cuenta. Estamos hablando de una santidad que habla de una pureza absoluta. Cuando digo esto, no es que Dios es puro en algunos aspectos, sino que Dios es puro en toda su naturaleza. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, es porque Él es santo en todo su esplendor, y en Él no hay ni una sombra de variación. Gracias, gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que en Él no hay una manchita o un pequeño puntito que alguien diga, no, el Señor puede por ahí, puede entrar. No, el Señor no tiene sombra de variación. Él es puro en su totalidad. Dios es completamente puro y no posee ninguna mancha de pecado. Ahora, estos puntos a veces, hermano, chocan con la vida del creyente, porque el creyente dice, wow, ¿y cómo así? Y entonces nos damos cuenta de que muchas veces el mismo creyente ha comenzado a ceder y a tratar de cambiar y tergiversar cosas para darle cabida a muchas personas, para que estos de alguna manera encajen con lo que Dios dice en su palabra. Pero muchas veces esto está lejos de lo que la realidad de la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, el verso 15 en adelante. Gloria a Dios. 1 de Pedro capítulo 1, el verso 15 en adelante. Dígame amén si usted lo tiene. Gloria a Dios. Aleluya. 1 de Pedro capítulo 1, el verso 15 en adelante. Nuestro Dios es completamente puro, sin mancha de pecado. Gloria a Dios. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿De quién está hablando? De nuestro Dios. El que nos ha llamado es
santo. ¿Y qué es santo? Puro. Él no puede estar en medio del pecado. Él aborrece el pecado. Él no tiene ninguna relación con el pecado, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, si yo quiero realmente tener un entendimiento con el Señor, si yo quiero que el Señor me preste atención, yo tengo que hacer algo para llegar hasta donde el Señor me lo está pidiendo. Sabemos que Él se proveyó de un velo de carne para podernos alcanzar a través de ese velo de carne, a través de ese sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario, porque si eso no hubiera pasado, nosotros no pudiéramos entrar a la presencia misma de nuestro Dios. Levíticos capítulo 11, el verso 44, gloria a Dios. Tenga su Biblia a la mano, hermano. Vamos a leer varios textos de la palabra del Señor. Levíticos capítulo 11, el verso 44, gloria a Dios. Aleluya. Levíticos capítulo 11, el verso 44. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice Levíticos 11, 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es decir, el Señor no está jugando cuando dice yo soy santo. ¿Usted es santo? ¿Usted es santo? Pregúntele a su hermano o hermana que tenga la par. Hermana o hermano, ¿usted es santo para el Señor? Aleluya. Amén. Al decir que es santo no es como la religión, ¿verdad? La tradición lo enfoca, o el enfoque que le quiere dar. Es decir, usted se está apartando para el Señor. Salmos capítulo 99, el verso 9, gloria a Dios. Salmos capítulo 99, el verso 9. Note que si nuestro Dios es santo, nosotros tenemos que tratar de imitarlo, tratar de alcanzarlo, tratar de ser, de parecernos a Él. Y no estoy hablando de ninguna otra cosa más con el hecho de tratar de ser como nuestro Padre Celestial. Salmos capítulo 99, el verso 9, dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo. Apocalipsis capítulo 4, el verso 8. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 4, el verso 8. Estoy dando algunas características para que podamos entender lo que significa la santidad o la naturaleza de nuestro Dios. Cuando la Biblia dice que Él es santo, la iglesia tradicional lo que hace es poner imágenes y ahí están los santos. No, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es invento del hombre. Ahora, el hecho de que la Biblia dice que Él es santo es sencillamente está diciendo que nuestro Dios no tiene ningún vínculo con el pecado. No tiene ni una manchita, ni un pequeño puntito de pecado en su ser o en su naturaleza. Apocalipsis capítulo 4, el verso 8, dígame amén si usted lo tiene. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Él es santo. Y a veces la gente dice, no, pues yo como sea, Dios me va a perdonar.
Entendemos que nosotros por obra no vamos a ser justificados, pero debemos de hacer al menos el intento de apartarnos, el intento de separarnos, el intento de cortar vínculo con todo aquello que viene a representar el pecado. Nuestro Dios está separado del pecado, es decir, Dios es totalmente diferente y separado del pecado y de todo aquello que es impuro. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan capítulo 3 el verso 5. Gloria a Dios. Primera carta de Juan en el capítulo 3 el verso 5. Gloria a Dios. Primera carta de Juan en el capítulo 3 el verso 5. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice el Señor en su palabra: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cómo es que Dios nos quitó el pecado a nosotros? A través del sacrificio de la cruz del Calvario. Por esa sangre que se derramó en esa cruz, cuando el pecador viene y se arrepienta y confiesa sus pecados, invoca el nombre del Señor, es obediente y se bautiza en agua, invoca el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, en ese momento esa sangre lo cubre y lo limpia, y ahora puede presentarse ante el trono celestial como alguien justificado. Porque de lo contrario no va a pasar a ninguna parte, porque está cargado de pecado. Recuerde que el hombre por sí solo no puede hacer nada. Es Cristo el Señor, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, que nos da esa oportunidad para que nosotros podamos entrar a la patria celestial. Dios aborrece el pecado. Y entonces, ¿por qué el pueblo de Dios a veces está metido en el pecado? Porque le gusta. ¿Ah? Le gusta. Si Dios aborrece el pecado. Usted como padre, ¿cómo se siente que usted le llama la atención a su hijo y le dice: no hagas esto porque no me gusta? Y cuando menos da la vuelta, allá está su niño, allá está su niña haciendo lo que le dijo que no hiciera. Y el Señor dice: a mí no me gusta el pecado, dice el Señor. Yo no tengo nada que ver con el pecado. Y entonces, ¿cómo es que sus hijos están metidos, embarrados hasta decir ya no con el pecado? Note, el Señor dice: no, yo estoy separado. Ahora, no debemos malinterpretar, querida iglesia, el sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, porque a veces hay alguien que dirá: bueno, como Cristo murió en la cruz del Calvario, hago una oración de arrepentimiento y yo puedo continuar con mi vida. Mucho cuidado, querida iglesia, no vaya a ser que en una de esas le alcance el ángel de la muerte y a lo mejor no le dé ni chance de arrepentirse y de enmendar su vida delante del Señor. La esencia de nuestro Dios, queridos hermanos, Él es santo. Él no es solamente una característica, es que en sí es la misma esencia de nuestro Dios, que se manifiesta como un atributo a través de todo lo que Él realiza y lleva a cabo. Dios es santo. Pregunto yo, ¿es difícil de comprender eso, hermanos? ¿Que Dios es santo? ¿Que Dios es apartado de todo aquello que implica o involucra el pecado? Y entonces, ¿por qué yo estoy de acuerdo con alguien que no conoce del Señor? ¿Por qué muchas veces el pueblo de Dios es el que más está involucrado en todo aquello que representa el pecado? Ahora, es interesante, queridos hermanos, y debemos de entender que Dios es un Dios santo. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, al capítulo 2, el verso 2. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 2. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 2. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice primer libro de Samuel en el capítulo 2, el verso 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios
nuestro. Él es santo. ¿Sabía usted, querido hermano, que la palabra santo para referirse a nuestro Dios y santidad, por supuesto, refiriéndose como una condición que el Señor establece para todos aquellos que le estamos siguiendo, aparece más de 600 veces en la Biblia? Más de 600 veces aparece la expresión santo. Significa alguien que se distingue, alguien que se aparta de todo lo que está a su alrededor. ¿Qué significa santo? Alguien que se distingue, alguien que se aparta de todo lo que está a su alrededor. Eso significa santo. Ahora, cuando hablamos de nuestro Dios, estamos hablando de apartarnos de aquello que representa el pecado. Ahora, déjeme decirle, querido hermano, que a veces las personas pueden llegar a malinterpretar, porque a veces dicen, entonces no vamos a tener amigos. Entonces no vamos a tener con quién socializar. Entonces vamos a tener que estar encerrados en nuestras casas. No necesariamente. Cuando nosotros entendemos el principio y entendemos la naturaleza de nuestro Dios, nosotros mismos vamos a tomar medidas, vamos a tomar alternativas para no estar cayendo en cosas que no le agradan al Señor. Cuando no hemos entendido la naturaleza de nuestro Dios, entonces no vamos a tener ningún problema. Al contrario, le vamos a dar la bienvenida a muchísimas cosas que, aunque sabemos que no le agradan a Dios, pero lo vamos a seguir haciendo como si nada estuviera pasando. La santidad en la vida del creyente, quiero darle algunos puntos también, comienza con apartarnos para nuestro Dios. Voy a repetirlo. La santidad en la vida del creyente comienza cuando un creyente dice, me voy a apartar para Dios. No me importa lo que diga el fulano, el mengano en el trabajo, el vecino, el amigo, el fulano. Yo me voy a apartar para Dios. La santidad implica apartarme de todas las cosas que yo sé que no le agradan a Dios y comienzo a consagrar mi vida para el Señor. Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Usted ya tomó la decisión de apartarse para Dios? Pocos amén. ¿Usted ya tomó la decisión de apartarse para Dios? ¿O lo está pensando todavía? ¿Está pensando que algo grande ocurra a nivel mundial, como para decir, hoy sí me voy a apartar para Dios? Me recuerdo en mi país, El Salvador, en una época en donde la guerrilla hizo mucho daño y salía a hacer cosas terribles. Entonces mucha gente en ese momento, al verse pues atacados o encerrados por la guerrilla, muchos hasta ese momento así, que su vida estaba al borde de la muerte, o como se dice, en un hilito, como decimos allá en buen salvadoreño, muchos de ellos se convirtieron al Evangelio del Señor Jesucristo. Buscaron a Dios, pero porque estaban ya que sentían que los iban a matar. Ahora, note que a veces hay personas que están esperando a que ocurra una tercera o cuarta guerra, ya no sabemos cuántas guerras hay, entonces para que realmente buscar y comenzar a apartarse para nuestro Dios. Pero la iglesia que es sensata y escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia, no va a esperar ninguna de estas cosas, sino que escucha la voz de su pastor como buena oveja y dice, mi pastor me está llamando, mi pastor me está hablando, mi pastor me está diciendo que me aparte, así que yo como buena oveja me voy a apartar. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, el verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, amados hermanos, apartarse para Dios no significa solamente decir: hermanos, quiero hacer una confesión pública. A partir de ahora en adelante, yo me aparto para el Señor. Y hasta ahí. Eso no significa apartarse para Dios. Apartarse para Dios es que en su vida diaria se va a esforzar, va a tratar de hacer lo mejor que pueda para apartarse de todo aquello que sabe que no le agrada al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, el verso 17. Gloria a Dios. Cualquiera puede decir: yo me he apartado para Dios. Pero que del dicho al hecho, dice el refrán, hay mucho, dice el versículo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 6, el verso 17. Dice la escritura, dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es decir, si hay un creyente y se da cuenta que el lugar donde está representa o simboliza pecado en su vida, ¿qué tiene que hacer? Se queda ahí. Apartarse. ¿Para qué? Para ser recibido a misericordia por el Señor. Pero no se aparta. Entonces le gusta el pecado. Saborea el pecado. Se deleita en el pecado. No te dice: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Solamente estoy dando algunos textos, tengo bastantes, pero no los vamos a dar todos. Pero es importante que estemos mencionando lo que el Señor nos está hablando. La pregunta decía: ¿la santidad es por fuera o por dentro? Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Si usted lo tiene, dígame amén. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Estoy en segunda, perdón, me salté y usted no me dice nada. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Lo estaba probando, gloria a Dios. A ver si estaban prestando atención. Gloria a Dios. Primera de Pedro, rectifico. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué cosas somos nosotros, hermanos? Linaje escogido. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué otra cosa somos? Una nación santa. ¿Qué más somos? Un pueblo adquirido por nuestro Dios. ¿Para qué o con qué propósito? ¿Para estar sentadito en el culto calentando la silla? ¿Para estar en casita acomodándonos? ¿Para estar participando de cosas que no son lícitas? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso es lo que tenemos que estar haciendo como iglesia, hablando de nuestro Padre, hablando de la grandeza, de la misericordia, de lo que es la esencia de nuestro Dios, de que Él es santo, de que Él quiere que todo mundo se arrepienta y pueda de esta manera obtener el perdón de sus pecados. Nosotros no somos un pueblo cualquiera, somos el pueblo del Señor, y como pueblo del Señor representamos a nuestro Dios en todo. Aleluya, Señor.
Hay algunos que les da pena decir que son cristianos. Algunos que les da pena hasta comentar en sus páginas de sus redes sociales que son cristianos. No comentan nada. Les da pena, y otra gente ahí anunciando de todo, cerveza, cigarro y hablando de todas cosas, pero el pueblo de Dios calladito. Pero son cristianos, pero no hablan de Dios. Note, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De cuáles virtudes? Nuestro Dios es santo, Él es sublime, Él es hermoso, Él es maravilloso, Él es el todo para nosotros. No, hermano, estamos hablando de apartarnos para nuestro Dios. Comience a publicar en sus plataformas sociales del mensaje verdadero de la palabra de Dios y notará que algunos o muchos de sus disque amigos se le van a comenzar a alejar. Publique ahí de todo lo que está pasando actualmente, o de modas, o de cualquier tontera que hay en este mundo, y todo el mundo le va a dar un like a lo que usted está publicando. Publique un mensaje de arrepentimiento de aquel pastor famoso de fama internacional llamado Pastor René Chávez, y nadie lo va a ver. Nadie le comenta nada. Ni usted lo comparte porque le da pena, por eso no lo comparte. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que cuando comenzamos a inundar al mundo que está a nuestro alrededor, cuando comenzamos a inundarlo con el mensaje de la palabra de Dios, la gente sale huyendo. Y por ahí hay un texto que dice que el mundo no nos escucha porque el mundo no ha conocido al Señor. Pero cuando se habla de moda, de vanidad y todas las cosas que hay en este mundo, todo el mundo lo aplaude porque, claro, es cosa que representa al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 en adelante. Me recuerdo hace mucho tiempo atrás cuando tener acceso a la radio o a la televisión, eso era costosísimo. O sea, tener un espacio de tiempo, aunque fuera segundos o un minuto, ya sea en la radio o en la televisión, aquello, como decimos en buen salvadoreño, le costaba un ojo de la cara. Pocos tenían acceso a lo que es la televisión o a la radio. Hoy en este tiempo todos tenemos acceso a esto, y tristemente el pueblo de Dios es el que menos habla del Evangelio del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es el que menos publica del Señor Jesucristo en estos tiempos. Vaya cómo ha cambiado la cosa. Antes la gente reunía, entre todos reunían un par de pesos para pagar, aunque sea 30 segundos o un minuto en la radio o en la televisión, para mandar un mensaje bíblico diciéndote: arrepiéntete, Cristo te ama. Y la gente con mucho esfuerzo lograba reunir ese dinero para que se publicara acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora que es completamente gratis, la gente no lo hace. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15, dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece. Y el que no hace la voluntad de Dios, ¿para cuándo permanece? Es temporal. Entonces yo le pregunto a usted, y me gustaría aquí que nos asinceráramos, decimos ahí en mi tierra. ¿Usted quiere vivir temporalmente o quiere vivir eternamente? ¿Temporal o eternamente? Porque si usted quiere vivir eternamente, entonces usted tiene que agradar a nuestro Padre Celestial. Usted no se preocupe por los que están a su alrededor, preocúpese por agradar al Señor.
Preocúpese por agradar a aquel que tiene poder de quitar la vida y de devolverla. Aquel que tiene poder para echar al fuego, al infierno, dice la palabra de Dios. A Él es que usted y yo debemos de tenerle ese temor, ese respeto, porque Él es nuestro Dios. La santidad en la vida del creyente, segundo punto o característica, se viene a simbolizar o a tipificar como vivir en obediencia. Los creyentes son llamados a vivir en obediencia a todos los mandamientos de Dios, y eso debe tratar de hacerlo todos los días. Juan capítulo 14, el verso 15, gloria a Dios. Juan capítulo 14, el verso 15, gloria sea dada al Señor. El cristiano que dice que ama a Dios pero no es obediente, no es cristiano. Amén. El que dice yo voy para el cielo pero no obedece, hasta los mandamientos, hasta los más chiquititos le causan molestia, él no va para arriba. Amén. Señor. Va para abajo. Amén. Juan capítulo 14, el verso 15. Usted lo tiene, dígame amén. Dice el Señor en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos llevar a cabo todo esto, pero con la ayuda del Señor, claro que sí podemos, amados hermanos. Claro que sí podemos servir al Señor. Claro que sí podemos apartarnos en completa santidad para nuestro Dios. Amén. Si nosotros realmente amamos a nuestro Dios, debemos de tratar de obedecer su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Salmos capítulo 119, el verso 5. Gloria a Dios. Salmos capítulo 119, el verso 5. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice el salmista, Salmo 119, el verso 5. Aleluya. 119, el verso 5. Gloria a Dios. Salmo 119, el versículo 5. Gloria a Dios. Mire lo que dice el salmista: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Gloria a Dios. Debemos entender, amados hermanos, que debemos de obedecer al Señor. Y leamos el 105, ya que me lo estaban mencionando por aquí. Salmo 119, el verso 105, por favor. Gloria a Dios. Salmo 119, el verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, amados hermanos, nosotros debemos de tratar de obedecer a nuestro Dios en todo. ¿Usted obedece al Señor en todo? ¿Usted obedece al Señor en todo? Si somos honestos, diríamos: estoy tratando. Amén. Porque usted dice sí, desde ya le digo, es un mentiroso. Amén. Y si dice no, yo sé que lo está intentando. Entonces es mejor decir: estoy intentando. Estoy tratando. Amén. Primera de Juan capítulo 2, el verso 3. Primera de Juan capítulo 2, el verso 3. Sé que nos falta y por eso venimos a la casa de Dios. Por eso leemos la palabra de Dios, porque nos falta y estamos en este proceso, pero debemos de tratar cada día. Primera de Juan capítulo 2, el verso 3. Dígame aleluya si usted lo tiene. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, si alguien dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, entonces no conoce al Señor. Es un completo desconocido. Si alguien dice que conoce a Dios, pero ni siquiera tiene la gentileza de amar a su prójimo,
no conoce al Señor aún. Le falta muchísimo. Gloria a Dios. Punto número 3. La santidad en la vida del creyente habla que ese creyente se deja transformar por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La santificación es un proceso continuo en el que el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en santidad. Por eso dije hace un momento, nosotros podemos querer lograr y alcanzar muchísimas cosas, pero es el Espíritu del Señor el que nos fortalece, el que nos ayuda para alcanzar hasta donde el Señor nos quiere llevar. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, el verso 22, por favor. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame amén si usted lo tiene. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pregunto yo, ¿a dónde es que el Señor quiere manifestar el fruto de su Espíritu? ¿En alguien obediente o en alguien desobediente? ¿En alguien que trata de amar y respetar a Dios o en alguien que no toma en cuenta al Señor? Ahora note que alguien que dice que es hijo de Dios, que es una hija de Dios, que es un santo o apartado para Dios, debe tratar de dejarse transformar por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí viene la tarea mucho más terrible en la vida de los creyentes, porque hay creyentes que no se dejan transformar. Como a veces los doctores o en los hospitales quieren ponerle el medicamento al paciente, pero el paciente no se deja poner el medicamento. Y yo creo que más de algún doctor ha de decir, me dan ganas de darle un sopapo ahí para noquearlo, que quede quieto, para que le puedan poner el medicamento. El Señor quiere transformarnos, queridos hermanos. El Señor quiere tener una iglesia santa, pura, que sea de linaje escogido, un pueblo adquirido para Dios, que anuncie las virtudes de aquel que nos ha llamado. Amén, gloria a Dios. El Señor quiere que nosotros seamos lo mejor. Aleluya. Amén. Efesios capítulo 4, el verso 23. Efesios capítulo 4, el verso 23. Aleluya. Aleluya. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Efesios capítulo 4, el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que estarnos renovando en nuestra mente, es decir, en el corazón, y manifestándose en lo externo, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Punto número 4, la santidad en la vida del creyente refleja y debería reflejar el carácter de Dios. ¿Cuántas veces encontramos a las personas que le dicen, vos tenés el mismo carácter de tu papá, le dice? ¿Ha escuchado esas expresiones? Vos tenés digo vos porque así decimos en mi tierra, o tú, como en México usan tú, ¿verdad? Entonces vos tenés el mismo temperamento de tu papá o de tu mamá. Hablas igual que ella. Tenés el mismo temperamento. Está diciendo que está reflejando lo que papá o mamá tiene. Nosotros como cristianos tenemos que reflejar el carácter de nuestro Dios. Y cuando hablamos del carácter de nuestro Dios, estamos hablando de su santidad. Dios es santo.
La santidad en la vida del creyente se manifiesta como a través del amor, a través de la justicia, a través de la misericordia y muchas otras virtudes que vienen a reflejar y a simbolizar el carácter de nuestro Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que reflejar a nuestro Dios, parecernos a nuestro Dios, queridos hermanos. ¿Usted se parece al Señor? ¿Usted se parece al Señor? ¿Le han dicho a usted, tú eres cristiano? Como le dijeron a Pedro, tú eres de los que andaban con el Señor. Y Pedro, ¿y cómo lo sabes? Por tu forma de hablar. Por tu forma de hablar. Hay cristianos que dicen cristiano y tienen una boca tan pero tan sucia. Ellos no reflejan al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la santidad es un reflejo del carácter de Dios. Tengo tantas citas, hermanos, pero el tiempo se nos está acortando. Debemos entender que cuando la gente muchas veces dice, no, pues la santidad se debe quedar adentro. Y otro va a decir, no, debe de reflejarse afuera. Pero cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios enseña que la santidad debe reflejarse tanto en lo interno como también en lo externo. Así dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, el verso 23. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, el verso 23. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Dígame aleluya si usted lo tiene. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe ser guardado de manera irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo? ¿El cuerpo solamente? ¿El espíritu solamente? ¿El alma solamente? ¿O solo el espíritu y el alma y el cuerpo no le paramos bola o no le prestamos atención? ¿Qué debe mantenerse guardado para el Señor? Todo, cuerpo, alma y espíritu. Todo debe ser guardado para la honra y gloria del Señor. Menciono esto porque hay muchísimas congregaciones y muchísimos disques cristianos diciendo que Dios solo se fija en el corazón del hombre. ¿Se imagina usted? Póngame la imagen, por favor, hermano. Muy bien. Para que miremos allí lo que nos está diciendo Primera de Tesalonicenses 5, 23. Le voy a dar un poco la espalda a usted. Note de que el Señor dice que nuestro espíritu, el alma que está dentro de nosotros, debe ser guardado irreprensible para el Señor. Cuando hablamos de nuestro espíritu y de nuestra alma, estamos hablando de pensamientos. Por nuestra mente pasan un sinfín de pensamientos que, wow, uno a veces se queda hasta como en las nubes de tanta cosa que pasa en la mente. Palabras, conducta, ira, enojo, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la lista es larga de cosas que pasan en nuestra mente. Note, ni siquiera se ha exteriorizado, ni siquiera lo hemos llevado a la práctica y todo eso está dentro de nosotros. Por eso encontramos textos como Mateo 5:28, el verso 39, Mateo 12:34, Gálatas 5:22 al 23, que obviamente por el tiempo no lo vamos a estar viendo, pero estamos hablando de cosas que afectan nuestro espíritu y nuestra alma. Por el otro lado, Primera de Tesalonicenses 5:23 nos está hablando también de que nuestro cuerpo debe ser guardado para el Señor. Y cuando dice nuestro cuerpo es todo. Pregunto yo, ¿el pelo es parte del cuerpo? ¿Sí o no, hermanos? Hermanas, ¿el pelo es parte del cuerpo?
Cuidado con el cabello, hermanas. La Biblia dice que la hermana no debe cortarse su cabello, ni aunque sean las puntas. Es bíblico, 1 Corintios capítulo 11. Ahora, ¿no te dice el Señor? Cuerpo. El cuerpo debe ser guardado para el Señor. Entonces, cuando habla de nuestro cuerpo, es todo nuestro cuerpo, desde la punta del pelo acá arriba en la cabeza hasta... Si tiene la uña más larga, un dedo más largo que el otro del pie, hasta ahí le abarca el cuerpo. Amén. No, pero es que mire que este dedo me salió como deforme. Bueno, es parte del cuerpo, es su dedo. Note lo que dice el Señor: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando hablamos del cuerpo, entonces estamos hablando de cómo nos vestimos. ¿Y cómo se viste un hijo de Dios? Pues como un hijo de Dios. ¿Cómo se viste una hija de Dios? Como una hija de Dios. Pero a veces hay cristianos que andan vestidos como si fueran hijos del mundo y no hijos de Dios. Amén. Entonces estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de cómo nos arreglamos. Amén. Ejemplo, el reflejo de lo que hay en el corazón se refleja afuera: vicios, drogas, malicia, vanidad, obras de la carne, etc. Y tenemos las porciones bíblicas como Deuteronomio 22:5, 1 Pedro 3:1 al 7, 1 Timoteo 2:9 y 10, Gálatas 5:19 al 21. Note lo que dice la palabra de Dios, que todo nuestro ser debe ser guardado para los hombres. Todo nuestro ser debe ser guardado para aquel que nos compró, porque el que nos ha llamado es santo. Amén. Pero alguien dice: no, pero es que no tiene nada que ver el que yo me arregle. Pues déjeme decirle que aquel que nos ha comprado dice que sí, que no nos prohíbe que nos arreglemos, siempre y cuando sea con pudor y modestia. Dios no tiene problema con eso. El punto es cuando nos salimos de ese parámetro que Dios ha establecido, en donde queremos exponer parte de nuestro cuerpo, donde queremos que llamar la atención o seducir o atraer a alguien. Es allí donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que debemos de ser santos tal como es nuestro Dios. Amén. Así que todo nuestro cuerpo es todo, hermano. Alguien dice: pero las uñas son parte del cuerpo, hermanos. Amén. Nada de pintarse las uñas ahí, ¿verdad? Con cosas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, queridos hermanos. Gloria a Dios. Y cuando digo de pintarse, hace 20 años atrás o 30 años atrás estábamos hablando de las damas. Ahora hay hasta varones que se pintan las uñas. O sea que ahora la cosa se volvió peor todavía. Póngase en pie, queridos hermanos. Hay tantos textos bíblicos, la hermana se ha dado cuenta que he ido saltando, tengo demasiados. La hermana solo vio y dijo: wow, y todo esto va a estar, nos vamos a hacer unas 3 horas. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, debemos entender que la santidad es y se debe llevar adentro, pero también afuera, es decir, en todo. Amén. No podemos caer en la mentira que muchos dicen: no, solo adentro, el corazón. Y por eso vemos tanto desorden en muchas congregaciones. Vemos desorden por doquier, pero eso no le agrada al Señor. El Señor dice: todo vuestro espíritu, toda vuestra alma y todo nuestro cuerpo. Dice: no, pues pero en el cuerpo yo me puedo hacer a esto y esto. No. Hay que preguntarle a nuestro Padre. Cuando éramos niños, ¿qué hacíamos cuando queríamos ponernos o hacernos algo? Íbamos a papá: papá, ¿puedo jugar con fulanito? Si él daba permiso, íbamos a jugar. Amén. Papá, ¿puedo hacer esto? Si papá daba permiso, lo hacíamos. Amén. Ahora tenemos nuestro Padre Celestial. Cualquier cosa que nosotros queremos hacer: papito lindo, ¿lo puedo hacer? Enséñame en tu palabra, Señor. Lo puedo hacer. Y si Él le dice: puedes hacerlo,
pues adelante, haga. Pero si Él le dice, eso no me agrada, hijo mío, entonces no lo vamos a hacer. Vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias al Señor por toda su bondad y por toda su misericordia. Aquellos seres angelicales pasaban diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Él es el Señor. Allá en Apocalipsis dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es santo, hermanos. Nuestro Dios es santo. Por lo tanto, usted y yo debemos de ser santos en toda vuestra manera de ser, de sentir, de hablar, en todo aspecto. Usted y yo debemos de tratar de imitar, debemos de tratar de parecernos a nuestro Dios.